padres. Entonces, en Europa ya hay hijos que maltratan físicamente a sus padres. Aquí todavía está un poquito, de repente no sale mucho a la luz, pero en Europa ya hay mucho de eso. Ya entonces, esta primera rebeldía abierta, violenta, tiene que ver con eso, con una agresión hacia otros, y es producto de una autoridad rígida. Cuando hay una autoridad rígida, violenta, autoritaria, va a engendrar este tipo de rebeldías. Pero obviamente va a depender también del temperamento de los hijos. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Miren, frente a una autoridad rígida, autoritaria, legalista, impositiva, si mi hijo tiene un temperamento melancólico, entonces va a desarrollar una personalidad sumisa, cercano y en extremo a una personalidad depresiva. O sea, así como hay jóvenes o adultos que sienten cierta insatisfacción, cierta pasividad, no tienen muchas ganas, muchas fuerzas, mucha ilusión en la vida, entonces estamos hablando de un trastorno depresivo. Lo que pasa es que mucha gente vive en la depresión y no sabe que está depresivo. Entonces, dependiendo del temperamento, frente a ese tipo de autoridad, va a engendrarse una personalidad sumisa, dogmática, que puede terminar en una personalidad depresiva. Pero si el hijo tiene un temperamento colérico, desarrolla este tipo de rebeldía que estamos mencionando, agresivamente, y en casos extremos se convierte en un psicópata. ¿Quién es un psicópata? Es un psicópata aquel que no tiene conciencia moral, puede romper reglas, normas, valores y no sentir culpa. Los grandes delincuentes sicarios son psicópatas. Entonces, estamos hablando de extremos, ¿no? No siempre es así, pero en el caso extremo. Entonces, el psicópata se formó en el hogar. No es que nació así, no es que tiene un gen así. Nació en esa atmósfera familiar que respira. Entonces, ese es un primer tipo de autoridad. Está el otro tipo de rebeldía que nosotros le llamamos la rebeldía pasiva sintomática. Si la otra rebeldía es una oposición abierta, esta es una oposición encubierta y mucho más peligrosa que la anterior, porque los padres no la detectan. Es una oposición encubierta, dice, que se esconde detrás de un síntoma o problema psicológico inconsciente. Es un grado de agresividad. Miren, si en el anterior la agresividad estaba dirigido hacia otros, en este tipo de rebeldía la agresividad está dirigido hacia sí mismo. Entonces, por ejemplo, miren, muchos de los problemas de bulimia, de anorexia, tienen que ver con rebeldías sintomáticas, rebeldías pasivas. Porque miren, ¿qué es la anorexia? ¿Qué es la bulimia? Es un atentado contra sí mismo. Es un suicidio a plazos. Y entonces uno dice, ¿por qué una persona actúa de esa manera? No suena lógico a eso. Claro, el adolescente tampoco lo entiende lógicamente porque a nivel de conciencia no aparece con claridad, pero es una rebeldía pasiva porque a través de su enfermedad psicológica está protestando contra el sistema. Está protestando contra ese sistema familiar que le resulta injusto frente a la autoridad que se ejerce. Miren, la enuresis, que es los niños que se orinan en la cama, que no controlan los esfínteres, también muchas veces es rebeldías pasivas, sintomáticas, que muchas veces no hay que arreglar y tratar a ese niño, hay que arreglar y tratar a esa familia, a esos padres, que cuando los arreglamos, ordenamos y sanamos, automáticamente se sana la enuresis. No hay mucho tiempo para explicar esto, pero tiene que ver con eso, con rebeldías pasivas, con síntomas que desarrolla el adolescente, el niño, frente a un sistema que él considera injusto, frente a una autoridad distorsionada, mal ejercida. Pero está la otra rebeldía, y eso tiene que ver con una autoridad contradictoria, con una autoridad. Le llamamos doble parentalidad. Miren, papás y mamás, la parentalidad debe ser una sola, una sola. En psicoterapia, nosotros como psicólogos detectamos si en una pareja existe la doble parentalidad, que es causal de síntomas y problemas psicológicos en los niños y en los adolescentes. ¿Cuándo se da la doble parentalidad?
Cuando papá dice A y mamá dice B. Cuando hay dos mensajes diferentes y hasta contradictorios. Entonces, eso genera en el adolescente y en el hijo un problema psicológico. Que cuando él no puede rebelarse frente a ese sistema, entonces genera síntomas psicológicos, problemas psicológicos. Entonces, a eso le estamos llamando una rebeldía pasiva, producto de una autoridad contradictoria. Entonces, hay que sanar delante de nuestros hijos nuestra autoridad y ellos tienen que ver a una sola parentalidad. Miren, en el cuarto, a solas, ahí tengan sus discrepancias, sus discusiones de qué decir o qué ordenar a los hijos, pero delante de ellos, por la salud mental y psicológica de ellos, un solo mensaje, una sola parentalidad. Si hay doble parentalidad, lo están dañando psicológicamente. La rebeldía sana, asertiva, pacífica, que nosotros consideramos una rebeldía sana y funcional porque sabe expresarse de manera apropiada. O sea, miren, es necesario que el adolescente diga, papá, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. ¿Ya? Una vez una mamá me decía, yo estoy orgulloso de mis dos, ella tenía dos hijas adolescentes, porque ellas me obedecen en todo. Nunca me dicen no a nada. Son súper obedientes, ¿no? Y yo les dije, sí, seguramente de repente son súper obedientes porque viven en una atmósfera familiar súper dominantes, ¿no? Y están generando una personalidad sumisa y depresiva probablemente también. Entonces, la rebeldía en el joven, en el adolescente, en el ser humano es innato. Y como parte de su proceso de individualización, de alcanzar su identidad, el adolescente y el ser humano necesita diferenciarse. Por eso ustedes saben que el niño a los 2, 3 años, ¿cuál es su palabra favorita de un niño a esa edad? ¿Se han dado cuenta ustedes o no? ¿Cuál es la palabra favorita de un niño 2, 3 años? ¿Cuál? ¿Mío? También, pero no es la principal. Es el no. Es el no. Es el no. Se dice que esa es la primera adolescencia que experimenta el ser humano. Es que a esa edad el niño está, con su no, más allá de su rebeldía innata que está, él está queriendo marcar distancia con papá y mamá. Le está diciendo, mira, yo soy diferente a ti. Y cuando llega la adolescencia también, mira papá, tú tienes tu idea, tú tienes tu forma de ser, de pensar, de actuar, yo tengo mi forma. Y yo quiero marcar distancia. Miren, la psicosis tiene un origen en aquellos padres que no permiten la diferenciación de sus hijos. No hay tiempo para explicar tampoco esto, pero mucho de la psicosis, de la esquizofrenia, de los delirios que experimenta un joven, tiene que ver con eso cuando padres no permiten la individualización, no le dan el espacio necesario para que el joven se desarrolle. Entonces, es necesario aceptar una rebeldía asertiva, ¿no? Y cuando hablamos de asertividad, de repente es un concepto que ustedes no conocen mucho, pero asertividad tiene que ver cuando yo expreso lo que siento, digo lo que pienso y expreso lo que yo quiero. Entonces, un ser humano sano psicológicamente dice lo que piensa, expresa lo que siente y manifiesta lo que quiere. Tiene que ver con su mente, con sus emociones y con su voluntad. Entonces, si los maneja bien y los gobierna bien, entonces estamos hablando que es una persona asertiva. El adolescente tiene que aprender a ser asertivo. Cuando tiene padres que son dominantes, que son represores, están bloqueando su desarrollo personal en cuanto a asertividad se refiere. Por eso yo siempre digo, ¿por qué un niño sufre de bullying? Miren, yo he llegado a la conclusión, esta es mi conclusión particular, pueden discrepar otros psicólogos, ustedes también, pero yo he llegado a mi conclusión de mi práctica clínica también, que todo niño, con ciertas excepciones, que sufre bullying en el colegio, es porque primeramente ha sufrido bullying en el hogar. Eso es así. Tampoco hay tiempo para explicar mucho, pero es así. El niño que sufre bullying en el colegio es porque primero ha sufrido bullying en el hogar. Los primeros que lo violentaron a él fueron los padres.
Y después ya, le crearon una personalidad que jale la violencia del entorno. Así de sencillo. A ese niño que lo agarran de punto en el colegio, en el aula, es porque hubo un problema en los padres que lo hicieron con esa personalidad para que lo agarren de punto y cometan todo eso, ¿no? Bueno, la rebeldía asertiva tiene que ver entonces con una autoridad equilibrada, ¿no? Que es lo que vamos a ver en las 7 claves. Ahí está un resumen de lo que hemos venido diciendo. Todo esto está en el libro, está bien desarrollado, especificado con respecto a ello, ¿no? Pero queremos antes de entrar a las 7 claves, quiero mencionar 3 rasgos de inmadurez y 3 rasgos de madurez que primero debemos ver nosotros como padres en nuestra vida, cuánto de eso hay, para después poderlo enseñar y trabajar en la vida de nuestros hijos también. Ya vamos a ver 3 rasgos de inmadurez. Un primer rasgo de inmadurez es la dependencia. Cuando un niño tiene 1 año, 2 años, 3, es normal que tenga dependencia. Pero cuando tenga 15, 16 años y siga dependiente, eso es inmadurez ya. Después, la victimización. Es decir, que él se siente víctima, no se siente responsable de nada de lo que le pasa en su entorno. Entonces, eso también es inmadurez. Es como cuando en las relaciones de pareja dice, no, ella o él tienen la culpa. Me pasa algo, el jefe tiene la culpa. Mis padres tienen la culpa. Y siempre le para echando la culpa a los demás. Eso es un rasgo de inmadurez. Y el otro es el egocentrismo. El ego. Miren, en una relación conyugal, no es un tema de pareja en esta mañana, pero para dar un ejemplo de egocentrismo. Miren, en una pareja, cuanto más egocentrismo haya, más disfuncional es la pareja. Por eso nosotros siempre decimos también en la escuela que si el amor no mata al ego, no mata al ego, al egocentrismo, al orgullo, dice, el ego va a matar al amor. Y por eso las parejas se desgastan. Y el egocentrismo es un signo de inmadurez, ¿no? El querer imponer, el no pedir perdón, por ejemplo, que es la máxima manifestación de orgullo, de egocentrismo, es no pedir perdón. Bueno, eso en cuanto a la inmadurez. ¿Qué sería lo contrario de dependencia? Y de victimización, ¿cuál sería lo contrario? ¿Cuál? ¿Cuál sería lo contrario de victimización? Lo contrario sería responsabilidad. Se hace responsable. ¿Y qué sería lo contrario de egocentrismo? ¿Cuál? Humildad. Miren, papás y mamás, si yo como persona quiero ser maduro, quiero ser madura, estos rasgos tienen que estar en mí. La autonomía. Hay tantas esposas que son dependientes, muchas que son dependientes. Rasgo de inmadurez. Tiene que ser responsable. ¿Cuánto de culpa, cuánto de mi acción ha provocado esta conducta? Me hago responsable. Y la humildad. ¿Dónde se manifiesta la más grande expresión de humildad? En el reconocer mis errores, en el pedir perdón. Ahí se manifiesta la humildad. Entonces, nuestros hijos adolescentes tienen licencia durante la niñez y la adolescencia para tener dependencia, victimización y egocentrismo. Tienen licencia. Pero la tarea nuestra como padres es enseñarles a ir superando eso en sus vidas, si queremos que sean hijos maduros. Pero hay padres que no generan la independencia, generan más bien dependencia en los hijos. Padres que no generan responsabilidad y victimizan a los hijos. Y todo ello, ¿no? Entramos ya entonces a las 7 claves para combatir la rebeldía adolescente. Creo que la idea no es que yo exponga todo el tiempo, sino que pueden hacer preguntas también, ¿verdad? Así es. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden levantar la mano y preguntar. Bien, vamos entonces a entrar a desarrollar las 7 claves de cómo debemos combatir la rebeldía adolescente. La primera clave dice, nunca lo castigue físicamente, siempre corríjalo moralmente. Estamos hablando de adolescentes, ¿ah? ¿Ya? Estamos hablando de adolescentes.
Dice, hay un proverbio de Salomón que dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es interesante que Proverbios dice que un padre puede destruir la vida de su hijo. Ahí dice, no se apresure tu alma para destruirlo. Y yo en la consulta he visto a tantos hijos con vidas destruidas por sus padres, por ignorancia tal vez, por desconocimiento tal vez, pero igual, hacen malas cosas. En esta frase hay tres principios que emergen de esta frase. Uno es cuando dice, primer principio, no es una opción sino un mandato el disciplinar, el castigar. No es una opción, es un mandato. Después, segundo, dice que hay un tiempo para disciplinar, porque dice en tanto que hay esperanza, en tanto que hay esperanza, hay una ventana de oportunidad, un tiempo en la que se hace la disciplina de una manera u de otra. Y tercer principio dice, hay una forma de disciplinar para evitar el destruirlo. Oye, me fui al final. Ya, entonces, la primera clave tiene que ver con eso. Ahora, hay toda una corriente de discusión con respecto a si se debe castigar físicamente o no, se debe agarrar la correa o no a los hijos. A ver, otra pequeña encuesta. ¿Cuántos están de acuerdo en que se le debe, con cierto cuidado, darle correazos a los hijos? Levanten la mano. Bien, levanten la mano, no con timidez. Ya, ok. ¿Cuántos no están de acuerdo en que en ningún caso deben recibir un correazo los hijos? Ya, en que no deben recibir, por ningún motivo. Ok. Ok. Es polémico, es polémico. Aunque en este tiempo hay una corriente que predomina más, ¿no? Que es el no castigar físicamente por ningún motivo. Pero miren, los seres humanos somos seres pendulares. Siempre nos vamos de un extremo a otro. Si antes el paradigma educativo de los hijos, de la crianza, el paradigma disciplinario de los hijos era el castigo físico. Y hasta tenían una frase, ¿no? Que con la letra, con la sangre entra, y que a correazos y todo eso, ¿no? Y hay una película a su madre, ¿no? Que ya va a salir la segunda, que lo educó así a palazos, digamos, ¿no? Entonces, y el paradigma era eso, ese hijo va a salir bueno. Entonces, pero viene un tiempo, venimos a este tiempo en que decimos, no, si lo castigas de esa manera, va a terminar traumado, va a terminar acomplejado. Ahora, en la práctica, ¿se da o no se da? No hay tiempo para discutir eso, ¿no? Pero yo les doy una posible alternativa. ¿Qué es lo que yo pienso? Es mi pensamiento, no necesariamente la tienen que compartir ustedes, que efectivamente hay niños que no necesitan el castigo físico, no lo necesitan y por ningún momento deberían recibirlo. Hay niños que de repente sí, y debe ser un último recurso. Pero yo siempre digo que para los padres que piensen que se debe aplicar la disciplina física, se debería realizar bajo 4 condiciones. Yo le digo eso y lo hemos escrito en el libro también. Bajo 4 condiciones. Si es que no se dan las 4, aunque se den 3 no vale. Bajo 4 condiciones. Primero, no se le puede castigar físicamente a un hijo más allá de los 8 o 9 años. Jamás, jamás. Entrando a la pubertad, no debe recibir ninguna cachetada, golpe, nada por el estilo, correazos ni nada. O sea, eso es contraproducente. Eso sí daña literalmente la psicología del joven. Segundo, el castigo nunca debe ser, si le voy a dar un correazo, nunca debo hacerlo con ira. Nunca debo hacerlo con cólera. O sea, el castigo no es para descargar mi ira, es para corregir su conducta. Tercero, nunca debe hacerse con las manos. O sea, mi hijo no tiene que tener miedo a mis manos son para acariciarlo,
para abrazarlo. Él tiene que tener miedo a una correa, pero no a mis manos. Entonces, y la cuarta condición es que no se debe castigar en cualquier parte del cuerpo. ¿No? Hay padres que tiran y golpean y todo eso, ¿no? Solo las nalgas, nada más. No hay más cosa, ¿no? Ahí. En el caso que quieran aplicar la disciplina física. ¿Cómo? Eso es relativo, hay que ver, ¿no? Hay que ver. ¿Ya? Entonces, por eso, una disciplina sana comprende dos requisitos básicos. Miren, dos requisitos básicos de una disciplina sana. Una motivación correcta, que es cambiar la conducta de mi hijo, no descargar mi enojo. Ahora, miren, los hijos son campeones para enojarnos, para exacerbarnos y despertar nuestra ira. O sea, ellos son campeones. ¿Verdad? Pero si yo piso el palito y lo castigo descargando mi ira, lo estoy dañando. Tiene que ser con una motivación correcta, corregir su conducta, no descargar mi ira. Y después tiene que haber una sanción justa, con escarmientos que son proporcionales a la falta, ni muy bajas ni muy altas. ¿Ya? Miren, si mi hijo adolescente llegó tarde una vez, yo le dije que llegara a las 11 y él se apareció a la 1, entonces, ¿qué castigo le doy? Yo puedo aplicar el castigo de quitarle una semana el celular o el internet, o le puedo castigar un mes. Dependiendo el castigo, a él puede ser injusto o justo el castigo. Miren, legalmente es distinto castigar a un ladronzuelo que roba una cartera que el que asalta un banco, ¿verdad? No es la misma sanción. Igual también con los hijos. Si mi sanción es desproporcionada a la falta, se convierte en un abuso y en una injusticia que el adolescente va a codificar como tal y se va a rebelar contra eso. O va a guardar resentimiento, amargura en su corazón. Pero si el castigo, la sanción es proporcional a la falta, entonces sí lo va a tomar a bien. Entonces por eso la sanción tiene que ser justa con respecto al castigo en ese sentido. Por eso la Biblia dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren, este tema de la ira es recíproco. ¿En qué sentido? En que los hijos son campeones para generar ira en nosotros, pero nosotros también somos campeones para generar ira en ellos, mutuamente. Y cuando la ira aparece, se nutre y se alimenta por ambos lados. Ahora, es el padre, más que el hijo, el que tiene que poner coto a eso, tiene que cortar eso de ahí. Entonces, por eso la Biblia dice, no dice, y vosotros hijos no provoquéis a ira a vuestros padres. No dice eso. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y los padres provocamos. Y miren, ¿por qué hay muchos hijos resentidos con sus padres? Ustedes mismos que están aquí de repente, han guardado o guardan, algunos consciente o inconscientemente, resentimiento contra sus padres. ¿Por qué? ¿Qué es el resentimiento? Finalmente el resentimiento es una ira reprimida. Hay una cólera que está metida en el alma, en el corazón. Es una ira, es una rabia que está ahí. Entonces, eso es el resentimiento, eso es el rencor. Que mientras no salga, no vaciemos esa ira, entonces tenemos ira, somos agresivos, violentos o nos deprimimos y se manifiestan una serie de síntomas en ese sentido, ¿no? Ya entonces, la primera clave para combatir la rebeldía es no castigarlo físicamente, sino castigarlo moralmente. Y al entrar a castigarlo moralmente, tenemos que entender estas dos leyes que vamos a compartir a continuación. Miren, yo quiero que ustedes se vayan de esta charla manejando por lo menos dos conceptos. Uno de estos es estas dos leyes y al final les voy a decir otra idea más. Yo me daré por complacido si ustedes se graban esto y lo tienen metido en sus almas, en sus corazones, en sus mentes, a la hora de relacionarse con sus hijos.
Uno tiene que ver con la ley del dar y recibir y la otra, la ley de la siembra y la cosecha. Ustedes tienen que enseñar a sus hijos, niños, adolescentes, estas dos leyes. Repetírselo constantemente, enseñárselos reiteradamente, estas dos leyes, que la vida funciona así y aplicarlo también. Entonces, la ley del dar y recibir dice que la vida consta de derechos y deberes. La vida consta de derechos y deberes. Ustedes entonces tienen que decirle constantemente a sus hijos, hijo, la vida consta de derechos y deberes. Entonces, tú tienes privilegios que vas a disfrutar, pero también tienes compromisos o responsabilidades que tienes que asumir. Entonces, el hijo tiene que saber eso, que por ejemplo tiene derechos de usar el internet, derecho a tener su propina, derecho a salir a sus reuniones, a sus paseos. Él tiene todos esos derechos, pero también tiene deberes que cumplir. Su primer deber, ¿cuál es? Estudiar, sacar buenas notas. Ese es su primer deber, ¿no? Deberes en la casa, de repente limpiar, ayudar en la casa en algo. Tiene deberes. Entonces, él tiene que grabarse en su mente que cuando él no cumple deberes, sus derechos se pueden afectar. Y eso tiene que ver con la segunda ley, la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, ustedes también tienen que repetirle, hijos, la vida consta de recompensas y consecuencias. O sea, si tú obras correctamente, la vida te va a premiar. Pero si tú obras incorrectamente, la vida te va a castigar. Vas a asumir consecuencias. O sea, si ustedes le meten y lo graban en su mente esto en los jóvenes, le están dando armas de sobrevivencia y de éxito en la vida. Entonces, si tú te portas bien, estudias, sacas buenas notas, haces tus tareas, vas a obtener premios, paseos, más permisos, regalos, vendrán. Pero si tú no cumples con tus deberes, entonces vas a recibir castigos. Tú no llegas a la hora que quedamos, pues no tengo que gritarte, molestarme, hacer escándalo, simplemente pierdes tus derechos. Y en esa medida deben ustedes trabajar con los hijos. Hijo, te doy permiso para que llegues a las 12. Ese es tu derecho. Tienes derecho a llegar a las 12. Tienes el permiso, puedes disfrutar. Pero tu deber es llegar a la hora que hemos quedado. Si tú incumples y violas esa regla, esta va a ser las consecuencias. No vas a perder una semana tu internet, o vas a perder la salida, te gusta jugar el fútbol, pues no vas a ir ese sábado a jugar fútbol. No hay que gritar, no hay que exasperarse, nada, simplemente decirle perdiste derechos, porque vas a asumir consecuencias de tu desobediencia. Entonces, si el niño y el adolescente la tienen clara, van a crecer con eso en sus mentes, teniendo presente siempre en sus vidas esas dos leyes, y van a hacer que rijan en sus vidas para toda su existencia. ¿Ve? ¿Ok? Entonces eso en cuanto a la disciplina. Entremos a la segunda clave. ¿Alguna pregunta con respecto a la primera? Si no hay, avanzamos a la segunda. Dice, nunca ejerza una autoridad autocrática si no evolucione hacia una autoridad democrática. Acuérdense que estamos hablando en la etapa de la adolescencia. Miren, durante la niñez, sí, nuestra autoridad tiene que ser autocrática, que es muy diferente de ser autoritaria. Autocrática en el sentido que soy yo como papá el que decido todo con respecto a él o a ella. O sea, él no puede decidir qué comer o no comer. Él no puede decidir si va al colegio o no. Él no puede decidir vestirse de tal o cual manera. Claro, hay ciertas cositas que de repente podemos, pero hay una autocracia en el hogar mientras sea un niño. Pero a partir de la pubertad, de la adolescencia, yo como papá tengo que cambiar mi autoridad. Y mi autoridad ya no puede ser autocrática, sino tiene que empezar a ser democrática. Padres que no cambian cuando sus hijos han cambiado es lo que crea una autoridad disfuncional, es lo que crea una familia disfuncional.
Es lo que engendra una personalidad disfuncional. La sabiduría de los padres es ir acompañando su proceso de cambio de nuestros hijos y al mismo tiempo vamos cambiando nosotros. O sea, no esperemos que él cambie y nosotros no cambiar. Tenemos que también ir adaptándonos en ese sentido. ¿Ya? Salomón nos dice también que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Vara, en este contexto, puede significar un instrumento para castigar físicamente, pero también puede significar un código de normas para disciplinar moralmente. ¿Ya? Acá mencionamos cuáles son las dos herejías de la autoridad. ¿Cuáles son las dos herejías de la autoridad? Es decir, cuando la autoridad es distorsionada, la autoridad es disfuncional. Uno es el autoritarismo, que se caracteriza porque hay altas demandas, es un padre que exige mucho y poca tolerancia. Lo contrario de eso es la permisividad, donde hay bajas demandas y alta tolerancia. Es el padre consentidor. Son los extremos de una autoridad disfuncional, de una autoridad distorsionada. La idea es que haya un punto de equilibrio que diste tanto del autoritarismo como de la permisividad. Ya, entonces, tener cuidado con eso. Cuando hablamos de la autoridad democrática, nos referimos a lo siguiente. Miren, en la adolescencia hay que aprender a negociar con los adolescentes. ¿Ya? Miren, no funciona en la adolescencia, yo soy tu papá y tú haces lo que yo ordeno y lo que yo mando. Y punto. Cuando tú tengas mayoría de edad y tengas tu dinero, harás lo que te da la gana, pero mientras tanto haces lo que yo digo. Entonces, el papá que dice así está actuando mal, está distorsionando su autoridad, está queriendo que su autoridad descanse en el título de papá que tiene y no en la calidad de sus argumentos que pueda desplegar. Y eso va a engendrar en el hijo, es una autoridad rígida, va a engendrar una personalidad sumisa o una personalidad agresiva, dependiendo el temperamento que tenga. Entonces no funciona de esa manera. Hay cosas que debemos negociar con él y no imponerlas. Si él va a una reunión y quiere llegar a las 12 y tú le has dicho que llegue a las 10, tienen que negociar, llegar a un punto medio de 11. Que él sienta que él ganó algo también en eso. Entonces, a eso le llamamos democracia. Entonces, en la casa también se negocian. ¿Qué responsabilidades hay en la casa? Llegar a tal hora, limpiar tal cosa, lavar tal cosa. Todos se ponen de acuerdo. Hasta papá dice, esta es mi responsabilidad, yo voy a hacer esto. A la mamá le corresponde esto, a ti hijo esto, a ti hija lo otro. Y es una democracia. Entonces, el hijo aprende a vivir, en ese sentido, dentro de una atmósfera de una autoridad sana. A eso le llamamos entonces una autoridad democrática, donde no existe el autoritarismo, ni el permisivismo, ni la imposición. ¿Ya? Entonces, vamos a la tercera clave. Dice, nunca imponga mandatos rígidos, siempre modele principios absolutos. Como decíamos anteriormente, bueno, acá dice, corrija a tu hijo y te hará descanso y dará alegría a tu alma. Este es un proverbio muy bonito, ¿no? Que dice, corrige a tu hijo, disciplina a tu hijo, enseña a tu hijo, dice, y te dará descanso y alegría a tu alma. Miren, hay muchos padres que peinan canas y que no tienen ni descanso ni alegría al ver la vida de sus hijos. Esas madres que hacen cada domingo colas en las cárceles no tienen descanso, ¿no? Esos padres que a veces tienen que estar solucionando los problemas matrimoniales de sus hijos no tienen descanso. Esos padres que ven que su hijo es un fracasado, tal vez en el trabajo, en el negocio, no tienen alegría, no generan alegría en sus corazones por ver la vida de sus hijos.
¿Dónde estuvo la falla? De repente en que ellos mismos como seres humanos no hicieron bien, pero también puede estar la falla en que él como padre no hizo bien, no corrigió adecuadamente a su hijo. Entonces no enseñó principios, no modeló principios y por eso no goza de alegría ni de descanso, ¿no?, a esa edad. Bien, cuando hablamos de principios absolutos, nos referimos a una de las grandes tareas que tenemos como padres. Miren, una de las más grandes enseñanzas que tenemos como padres es enseñar principios y valores a nuestros hijos. Principios y valores a nuestros hijos. Miren, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, la más grande herencia, la más grande, no hay herencia más valiosa, no es una gran profesión, no es una gran residencia, no son grandes bienes, sino la riqueza de valores y principios morales que yo le deje a mis hijos. Entonces, eso es la más grande herencia, ¿no? Aunque una persona me dijo algo más también, bonitos recuerdos, también, ¿no? Suena bien. Dejarle grandes valores arraigados en sus corazones, en sus mentes, ¿no?, y bonitos recuerdos que tenga. Entonces, esas son las mejores herencias que podemos enseñarles. Ahora, una cosa que ustedes tienen que tener bien en claro es que la formación de valores y principios no es responsabilidad del colegio. El colegio no está para enseñarles principios y valores. Puede ayudar y complementar. Pero la función principal del colegio es la formación académica. El hogar tiene la responsabilidad de la formación moral, de la formación en valores, en principios. Entonces los padres son los que enseñan. Ahora, ¿cómo se enseña valores y principios? No a través de una pedagogía verbal, sino a través de una conducta real que yo despliego, que yo muestro delante. Es decir, con mi conducta, porque acuérdense que los hijos no aprenden por lo que oyen, ellos aprenden por lo que ven. Miren, nuestros hijos a veces nos harán caso de las cosas que decimos, pero siempre harán lo que nosotros hacemos. Siempre van a imitar lo que nosotros hacemos. Si yo por más que le diga, mira, nunca mientas, pero yo miento, él va a aprender de lo que yo hago, no de lo que yo digo. Por eso hablamos de modelar principios, no de enseñar verbalmente, de convertirme yo en un modelo. ¿Cómo puedo exigirle a mi hijo que sea obediente, veraz, solidario, leal, si yo como padre no lo soy, si miento, no soy solidario, soy infiel, soy borracho? ¿Cómo puedo exigirle valores a mi hijo? Por más que yo quiera y le diga, tú no hagas lo que yo hago, él va a hacer lo que él es también. El camino que estaba ahí, ¿no? Cuando estuve en Colombia leí un libro, ahí en el hotel vi un libro de los grandes, uno de los hijos de los grandes narcotraficantes que estaban ahí. Y él contaba en el libro, dice, mi padre hizo todo lo posible por apartarme del camino del narcotráfico. Hizo todo lo imposible, dice, ¿no? Me llevó a otra ciudad, me hizo estudiar en un colegio más sano, más limpio, me mandó a Europa, me mandó a Estados Unidos. Trató de alejarme todo, me dio la más grande educación, pero yo terminé siendo un narcotraficante, dice, ¿no? Y él escribe estando en la cárcel ya, con un PhD, con un doctorado. ¿Por qué? Porque el hijo no aprendió lo que el padre le dijo, él aprendió lo que él vio en su padre. Su padre modeló a un narcotraficante y él terminó siendo un narcotraficante, por más que su padre no quiso, no hubiera querido que él siga ese camino. Pero esa es la ley de la vida. Nuestros hijos son imitadores, siguen tras nuestras huellas, en cuanto al tema de valores, por lo menos, ¿no? Ahora, miren, cuando nosotros sembramos, miren, la mejor manera de proteger a nuestros hijos en la vida es sembrando principios en sus corazones. La mejor manera de protegerlos. Ahora, miren, hay padres
que, por ejemplo, en este tema de la sexualidad, ¿no? Hay padres, madres que están preocupados que su hijo no se vaya a tener ya sexo, ¿no? En la adolescencia y que se vaya a acostar con el enamorado. Y están ahí controlándolo, ¿no? Lo controlan dónde va, con quién sale y todo eso, ¿no? Están preocupados ahí, ¿no? Y con legítima razón, digamos, ¿no? Pero yo ¿qué he descubierto y he comprobado también en la experiencia clínica? Que cuanto más controlaron a esa hija, más terminó más rápido en el sexo. Y muchas veces en la droga, ¿no? Cuanto más la controlaron, y peor todavía si es en un marco religioso, ¿no? Ah, nosotros somos cristianos, somos evangélicos, somos católicos, no, que aquí son las normas, los valores, los principios, más todavía terminan así, ¿no? Cuanto más control hay en ese sentido, ¿no? Entonces, no, la mejor manera de protegerlos es enseñarles valores, enseñarles principios de vida, modelando con nuestra conducta, ¿no? Entonces, cuando en sus mentes ellos tienen valores, por ejemplo, en el caso de las adolescentes, ¿no? Miren, ya en este tiempo la virginidad ha dejado de ser un valor, ¿no? Ya ahora ya está de moda que ya tienes que tener sexo y que ya estás fuera de moda, si es que no la tienes, ¿no? Y la presión social de las adolescentes es muy fuerte en ese sentido, ¿no? Pero yo siempre digo que en un hogar sano, en una familia sana, en una pareja conyugal sana, la influencia de esa familia será siempre más fuerte que la influencia de los amigos, que la influencia de la calle. Pero si el hogar es insano, es disfuncional y la pareja es conflictiva, entonces la calle recibirá mayor influencia que el hogar. Así es una persona más difícil de cambiar sus valores, ¿no? No se puede hacer nada. Nadie puede cambiar a alguien que no quiere cambiar. Nadie. Lo que se hace es lo que estamos haciendo en esta mañana, que el colegio promueve enseñar a los padres una alternativa de cambio, de vivir dentro de un marco de valores. Y otra vez repito, si la familia es sana, la influencia de la familia será mayor que la calle. Por más que la calle esté media perdida, si la familia es sana, la influencia va a pesar más en ese sentido. De lo contrario, no va a pesar en ese sentido, ¿no? Clave. Entramos a la cuarta clave. Dice, nunca lo juzgue y critique, siempre acéptelo y elógielo. Miren, la etapa de la adolescencia, donde se experimenta muchos cambios turbulentos en el joven, él experimenta la sensación de no aceptarse a sí mismo. El joven no se acepta a sí mismo, no porque le sale un granito, porque está muy gordito, que el cabello, que la nariz, que los ojos. Entonces, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Entonces viven una etapa en la cual no se aceptan a sí mismos, se comparan con otros. Y entonces viven en una autocrítica permanente con ellos mismos. Entonces, si a eso se le suma la crítica de los padres, la crítica externa, entonces terminan al adolescente agobiándolo más. Y en muchos casos terminan más rebeldes, depresivos y todo eso, ¿no? Ahora, justamente el adolescente en su búsqueda de independencia, de autonomía, de querer hacer él las cosas, de valerse por sí mismo, él se porta mal. Y entonces, cuando se porta mal, el papá tiende a juzgarlo y a criticarlo. Entonces le dice, no, eres un desobediente, eres un rebelde, eres un bueno para nada, nunca haces caso, se le juzga y se le critica. ¿Y qué generamos con eso? Que el adolescente sea más rebelde, más desobediente y todo eso. Por eso Goethe, que es un literato alemán, él tiene una frase muy bonita, ¿no? Que es un principio psicológico, que dice que si tratamos a las personas como lo que son, serán peores de lo que son. Es decir, si yo trato a mi hijo adolescente como rebelde, él será más rebelde todavía. Pero dice que si los tratamos como lo que deberían ser, es decir, si lo empezamos a tratar como alguien que es obediente, dice, será mejor de lo que es. Si lo etiquetamos como rebelde, será más rebelde.
Pero si lo empezamos a ver con otros ojos, aunque todavía en el fondo sea un rebelde, entonces él va a empezar a cambiar su conducta. Por eso hablamos entonces de aceptarlo y elogiarlo. O sea, el adolescente es una etapa en la que él no se siente aceptado por sí mismo. Y si a eso se suma la poca o nada aceptación de sus padres, entonces le genera mucho conflicto. Entonces la gran tarea de los padres es aprender a aceptarlo ahí, sin dejar las disciplinas, pero aprender a que él se sienta aceptado, valorado, elogiado por sus padres, no criticado y juzgado. Miren, los hijos adolescentes nos van a dar 1 y 1000 motivos para juzgarlos y criticarlos. 1 y 1000 motivos legítimos para juzgarlos y criticarlos, pero no los va a ayudar en el cambio. Tenemos que aprender y ser creativos para corregir lo que está mal sin quitar la aceptación y el elogio que debemos estar ahí. Sin quitar eso, en ese sentido, ¿no? Unos padres me contaron, su hijo tenía 12 años. Ellos son una familia muy equilibrada, muy sana, buenos cristianos y todo, ¿no? Su hijo salió con unos amigos y terminó borracho. A los 12 años, ¿no? Terminó borracho. O sea, la pareja cuando lo llamaron y dijeron que su hijo estaba borracho, entró en crisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción primera, a veces hasta natural, frente a ese hecho? A este hijo yo lo mato, dice, ¿no? Este va a saber ahora quién soy yo, qué se cree lo que ha hecho, ¿no? Ahora va a ver lo que le espera con todo con lo mal que se ha portado. Entonces viene todo un juicio, se prepara toda una condena hacia él. ¿Y qué va a generar? Que muchas veces ese juicio, esa condena es desproporcionada y lo va a dañar más al hijo. Lo va a dañar más al hijo. Entonces ellos llaman y preguntan, ¿qué hacemos? Estamos con toda la ira y la cólera, pero ya dijeron, esta noche no vamos a hacer nada. No, además que estaba borracho también, ¿no? Entonces no hacemos nada, pero ¿qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos mañana? Al día siguiente. Entonces, se les recomendó, ¿no? Que sin dejar de disciplinar, sin dejar de aplicar la disciplina, porque hay una sanción que tiene que hacer, es no juzgarlo ni criticarlo, aceptarlo y elogiarlo y decir, hijo, nosotros te amamos, creemos que tú eres un buen hijo, que tú eres inteligente, que tú eres obediente, aunque no tenga mucho de eso, que tú eres alguien importante y valioso para nosotros. Que tú has cometido esto, no lo sabemos, hijo, ¿por qué? No lo sé si tú lo has hecho porque en verdad eres desobediente y te quieres rebelar contra nosotros, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que te queremos, que te amamos, que esperamos lo mejor de ti, creemos que tú tienes un gran futuro en la vida y que esto que ha pasado es solo un accidente y que se va a cambiar. Pero igual vamos a tener que aplicar una disciplina, porque la vida tiene la ley de la siembra y la cosecha. La vida tiene recompensas y tiene consecuencias. Tú cometiste un acto erróneo y vas a tener que asumir tus consecuencias. No vas a tener salidas durante estos días, no vas a poder usar el internet, tu iPhone, tu tablet, no vas a poder entrar. Entonces, sin gritar, ¿no? Sin exasperarse ni nada por el estilo. El hijo recibe esa disciplina de buena gana y se encamina en el cambio. No fue juzgado, condenado, pero fue aceptado y elogiado y aplicado su disciplina también. Entonces, eso es lo que queremos decir. El juicio y la crítica destruyen la autoestima de una persona, pero la aceptación y el elogio fortalecen su identidad y su valía en ello. Entonces, los padres tienen que ser creativos a la hora de enfrentarse frente a los problemas que tienen los hijos. ¿No? Miren, cada problema que pueden traernos, si yo me exaspero y me lleno de ira y de cólera, lo voy a malograr más. Sin embargo, si yo me controlo, tengo inteligencia emocional, que es lo que se llama así, entonces puedo manejar la situación y salir bien parado de esta situación y aprovechar esta situación para que se gane
la autoridad se fortalezca y lograr el cambio también en el hijo. ¿Ya? Entonces, esa es la cuarta clave. Y nosotros decimos siempre que hay que aprender a elogiar el ser más que el hacer. ¿Ya? Respetar siempre la dignidad de su persona, el ser, y disciplinar sabiamente las distorsiones de su conducta, el hacer. ¿Ya? O sea, nosotros disciplinamos su hacer, su conducta, pero su dignidad, su ser como persona, no. Hacemos la diferencia en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de elogiar el ser más que el hacer, por ejemplo, si mi hijo saca 17, 18 de nota, yo no lo elogio porque sacó 17, 18. Yo no lo elogio por eso. Yo lo elogio por su esfuerzo, que tiene que ver con su ser, por su dedicación, por su sacrificio. Entonces yo lo elogio por eso, ¿no? Y le digo, hijo, esas son las recompensas que te da la vida, ¿no? Por tu esfuerzo, por tu valentía, tu dedicación, tu sacrificio. Entonces yo elogio eso. Yo no elogio ni premio la nota, yo premio y elogio el esfuerzo, premio y elogio el proceso al cual llegó, para el cual llegó a eso. Entonces hay que diferenciar en ese sentido. Hay que elogiar la vivencia y práctica de valores que él hace, y no tanto lo otro, tal vez lo otro también, pero no es lo principal que debemos elogiar en ese sentido. ¿Ya? Vamos a la quinta clave. Dice, no se muestre responsable de la vida de su hijo, hágalo sentir responsable de su propia existencia. Miren, durante la adolescencia, el hijo reclama libertad, espacios de libertad, de querer hacer lo que él quiere, pero no quiere asumir responsabilidad de lo que le pase. Es típico de la inmadurez, es típico de la niñez, de la adolescencia, no querer asumir responsabilidades. Quiere libertad, libertad para fumar, para beber, para tener sexo, quiere libertad. Y no mide responsabilidades, no mide las consecuencias de ello, no las mide. Entonces, los padres tienen que aquí empezar a trabajar y hacerle sentir lo responsable que es ahí, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿qué pasa si un día viene tu hijo y te dice, está en cuarto de media, dice, ya no quiero estudiar en el colegio? Ya no quiero estudiar. No, que no me puedes obligar, no quiero estudiar. No, que el papá dice que no vas a estudiar, ¿qué vas a hacer? Vas a ver lo que te voy a hacer y te voy a pegar y te voy a matar y te voy a cortar esto y te voy a cortar lo otro, ¿no? Entonces, tal vez vuelva al estudio, pero como un rebelde, ¿no? Y va a buscar la primera oportunidad para vengarse de los padres. Porque miren, los hijos y en la adolescencia son campeones para vengarse de los padres, ¿eh? Consciente o inconscientemente, si te puede castigar, no lo va a dudar en hacer. Miren, y hasta en casos extremos hay hijos que pueden llegar al suicidio con tal de castigar a papá o a mamá. Así, literalmente, ¿eh? Pueden llegar así. Porque el adolescente no se siente responsable de sí. Entonces quiere echarle la culpa a otro y por eso actúa de esa manera, ¿no? Entonces, si un hijo viene y dice, no, pues no quiero estudiar a la universidad, no quiero, entonces el padre le exige y lo presiona y todo eso, no va a conseguir mucho por ahí. Entonces, la tarea de los padres es hacerle sentir, hijo, está bien, es tu vida. Si tú no quieres estudiar y bueno, quieres solo trabajar o quieres ya casarte, quieres tener hijos, hijo, es tu vida. O sea, tú escoges, ¿no? Más adelante pues no tendrás de repente una buena economía, no tendrás una buena profesión, terminarás siendo un mediocre, un fracasado en la vida. Pero bueno, eso es lo que tú escogerás. Nosotros queremos lo mejor para ti, pero si tú quieres elegir eso está bien, pero sabes que nosotros queremos que tú elijas otro camino, el estudio, el esfuerzo, la responsabilidad. Entonces cuando yo coloco en él la responsabilidad de su vida, le enseño a madurar, le enseño a hacerse cargo de su propia existencia. Pero mientras yo no haga eso, o lo presiono o lo sobreprotejo, entonces eso genera
mayor inmadurez en él. Miren, en la adolescencia el juego favorito del adolescente, que de paso también es el juego favorito de muchos adolescentes de 40 y 50 años, es la victimización. O sea, es victimización, es sentirse víctima. Que lo que me pasa a mí es por culpa de mi jefe, por culpa de mi esposa, por culpa de mi esposo, por culpa de mi padre, de mi madre, por culpa del pastor, del sacerdote, del Estado, de este gobierno en el que yo vivo, ¿no? De estas autoridades, echándole la culpa siempre a los demás. Ese es el juego favorito del adolescente de 15, 20 años, pero también de otros adolescentes de más edad. Entonces, eso se rompe y se quiebra y se ayuda a pasar de esa etapa de inmadurez a la etapa de madurez, haciéndole responsable a los hijos, ¿no? Porque miren, por ejemplo, en la Biblia hay una historia muy bonita, ¿no? Que ustedes lo han leído, lo han escuchado también, la del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo. ¿Qué le dice el hijo, no? Viene a su papá y le dice, papá, ya no quiero vivir contigo, pues no quiero hacer lo que tú quieres que hagamos acá. Aquí dame mi herencia y yo me voy. O sea, ¿qué hubiera hecho otro padre, cualquier otro padre? Tú estás loco, ¿no? Tú vas a hacer lo que yo te ordeno, lo que yo te mando, no lo que a ti te da la gana. Tú te quedas acá y te sujetas acá y yo voy a aplicar la disciplina y te voy a castigar. Suena lógico eso, ¿no? Hacer eso. Si el padre le dijo, bien hijo, ¿tú quieres irte? Es tu vida, tú eres responsable de tu vida, aquí está la herencia, toma el camino, mis brazos están abiertos para que te vayas, pero también están abiertos para cuando tú quieras volver. Es tu destino, es tu responsabilidad, tú te haces cargo de tu propia vida. Eso está enseñando el hijo pródigo. Esa es la conducta de lo que está haciendo Dios, Dios Padre, y de lo que nos pide a nosotros también hacerlo, enseñar en ese sentido. ¿Ve? Entonces, un padre que su hijo le dice, me voy de la casa, pues no quiero vivir acá contigo, que tú eres así, que tú eres así. Está bien, hijo. Tú quieres irte de la casa, las puertas están abiertas para que te vayas, están abiertas también para cuando quieras volver, pero estas son las normas. Aquí vivimos dentro de este marco de vida y tú serás bien recibido si estás de acuerdo a vivir en este marco. Y ya. Entonces, a veces hay hijos que se van, pues no duran ni 3 días ni una semana. ¿Quién los va a aguantar? Pues ni su padre lo aguanta, menos lo van a aguantar otros, ¿no? Pero ya vuelven otra vez. Entonces, la idea es eso, ¿no? Hacerlos responsables. Ellos tienen que entender que la libertad siempre va de la mano con la responsabilidad. Ellos tienen que aprender eso. La libertad siempre va de la mano con la responsabilidad. Soy libre para tomar licor, pero mi responsabilidad es que si yo me vuelvo alcohólico, yo voy a cargar con eso. Soy libre de tener sexo, pero si me enfermo o embarazo, voy a hacerme responsable de eso que me pasó. Entonces, el adolescente tiene que saber eso, que de la mano de la libertad va la responsabilidad. De la mano van ahí. Por eso que se dice que en Estados Unidos que está la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Ahí está en Nueva York. La Estatua de la Libertad debería levantarse al ladito nomás, la Estatua de la Responsabilidad, ¿no? Eso decía un expositor, ¿no? Entonces, ahí, porque los dos son hermanos gemelos, la libertad, la hermana gemela, la libertad y la responsabilidad. De la mano tienen que ir siempre. No hay libertad genuina sin responsabilidad, ¿no? Y bueno, acá está lo del hijo pródigo que mencionamos. Vamos a la sexta clave. Dice, siempre respete la intimidad y privacidad de su hijo. Nunca la invada ni la violente. Nunca la invada ni la violente. Miren, hay padres que se creen que tienen el derecho de saber todo de sus hijos. Y suena bonito, ¿no? Porque, bueno, yo soy papá, tengo que saber todo. Qué piensa, qué hace, con quién sale, con quién no, y qué escribe en su diario, qué hay en su cuarto, qué hay en su computadora, qué hay en el Facebook, en su correo, todo eso, ¿no? Y suena lógico, ¿no? Claro, me estoy preocupando y tengo que saber qué está pasando con él. Suena lógico. Pero eso es una invasión a la intimidad, es una invasión a la privacidad. Entonces, miren, ellos tienen derecho, como seres humanos, a un grado de intimidad y de privacidad. Ellos tienen derecho. Si ellos
les gusta un niño, un adolescente, chico o chica, ellos tienen su derecho a su intimidad de saber si te lo cuentan o no. Tienen su derecho. Si no te lo quieren contar, están en su derecho de no contarlo. Si lo escriben en su diario, tú no tienes el derecho de leer lo que está en su diario, a menos que ella te lo quiera mostrar, él te lo quiera mostrar. Ellos tienen derecho a esa intimidad y a esa privacidad. Entonces no podemos invadirla, no podemos arrebatarla eso. Pero hay una manera de poder entrar a ese mundo privado de ellas, de ellos. Hay una llave que me permite entrar a ese mundo privado con el permiso de ellos, no a la fuerza y a la imposición mía. ¿Cómo se llama esa llave? Confianza, exacto, la confianza. Miren, cuando enseñamos en terapia de pareja, siempre nosotros decimos que uno de los cimientos que sostiene una relación de pareja, y bueno, y en todas las relaciones humanas, de la amistad, de la familia, de padres e hijos y de pareja, todo, lo que sostiene es la confianza. En una pareja de esposos, de enamorados, puede sobrar amor, pero si se perdió la confianza, ya no funciona esa relación. Mire, no es que el amor es el que sostiene una relación. Puede sobrar amor, pero si se pierde la confianza, ya esa relación está dañada. Igual también en la relación padres e hijos. Se tiene que ganar la confianza. O sea, mi hijo tiene que confiar voluntariamente en mí. No porque yo le obligo a que me cuente todo. Él me cuente a mí. ¿Y cómo me gano la confianza con mis hijos? ¿Cómo me la gano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo le ganamos la confianza con nuestros hijos? Claro, no criticándolos. ¿Qué pasa si viene tu niño de 10 años y te dice, mamá, estoy enamorado? O tu niña de 10 años está enamorada de tal chico. ¿Ve? Si te escandalizas, si dices tú estás loco y que ahora te prohíbo y que no te quiero ver, ¿qué va a hacer ese niño? La próxima no te cuenta nada. No te cuenta absolutamente nada. Perdió la confianza contigo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tu hijo adolescente o tu hija adolescente está con alguien de enamorado que tú sabes que no le conviene? Que tú tienes el 100% de seguridad que ese chico o esa chica no es para tu hijo. Ni siquiera en esta etapa de adolescencia. ¿Qué haces tú ahí? Muchos padres buscan separarlos. Con una lógica entendible tal vez, pero con un método incorrecto. Entonces le prohíben que se vea, le prohíben que salga con tal persona, que no se vea, no se hablen, que le quito el teléfono, el celular. ¿Qué hago con eso? Que tal vez logre separarlo de ese muchacho o de esa chica, tal vez lo logre hacerlo. Pero cuando aparezca un segundo, ahí ya aprendió ese hijo a cómo sacarte la vuelta a ti, de tal manera que tú no te enteres. ¿Ve? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo se gana la confianza? Decirle, hijo, hija, ¿tú has elegido a ese muchacho o a esa muchacha? Yo respeto tu decisión, porque tú tienes que elegirla, no yo. Pero yo sí te puedo dar mi parecer. Y tú lo puedes tomar en cuenta, puedes hacerlo, lo que yo te digo, pero también no. Y no me voy a molestar. Porque de repente yo puedo estar equivocado también, hija. Y de repente tú estás en lo cierto. Y ser yo el equivocado. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Humildad. Entonces yo le digo, hijo o hija, no te conviene por esto, por lo otro. Me parece que este chico es así, ¿no? Entonces, ella vuelta va a decir, no, mamá, tú estás equivocada. Porque el adolescente está cegado, ¿no? Está cegado totalmente. No, no es así, él es bueno, él es maravilloso. El chico, la chica más linda. No hay otro como él, no hay nadie como ella. ¿No? Así dicen, ¿no? Entonces, tú le dices nomás, pero sin
contradecir, sin entrar al choque, ¿no? Entonces, cuando ella continúe o él continúe la relación, él va a ir descubriendo cosas que su mamá o su papá le dijo tenían razón, ¿no? Entonces, como ella lo recibió de buena manera, va a venir y se lo va a contar y decir, mamá, sí, creo que tú tienes razón, ¿no? Que yo veo ciertas actitudes en él, en ella. Entonces, entran en ese grado de confianza, ¿no? Entonces, hay esa confianza, ¿no? ¿Qué pasa si tu hija adolescente está recibiendo propuestas del enamorado para acostarse con ella? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Si no te tiene confianza, no te lo va a contar. Es más, si ustedes como cónyuges se llevan mal y hay un control, y todo, rapidito, ¿sabes? Rapidito, porque en esos casos el enamorado es un salvavidas para ella. Y la manera de ganarle enamorado es entregándole sexo, ¿no? Entonces, pero si hay confianza, entonces ella va a contar, él va a contar, va a hablar, van a hablar. Si hay esa atmósfera de que no se siente juzgado, criticado, sino por el contrario aceptado, va a hablar, va a tener temor. Entonces, por eso hay que ganarnos la confianza. Es todo un arduo trabajo ganarse la confianza de los hijos. ¿Ya esa es la sexta clave entonces? Vamos a la séptima clave, con esto terminamos ya porque ya son 12:30. Séptima clave dice, comprenda su desarrollo cerebral y promueva su madurez racional. Miren, hay que entender estas tres cositas, ¿no? Miren, todos los seres humanos, en un sentido, tenemos tres cerebros, todos, sin excepción. Tenemos el cerebro instintivo, es el cerebro que, por ejemplo, en estos momentos mi corazón, mis pulmones están funcionando sin que yo los haya ordenado. El cerebro instintivo es el que ordena. Pero hay otro cerebro que se llama el cerebro emocional, que está asociado a las emociones, como dice su nombre, ¿no? Que es lo que tiene que ver con los deseos. Pero está el otro cerebro que es la racional, que tiene que ver con la reflexión. Ahora miren, esos tres cerebros no nacemos con el desarrollo completo de esos tres cerebros. Nacemos el 100% desarrollo con el primer cerebro instintivo. Y en los primeros meses y años se va desarrollando nuestro cerebro emocional. Después empieza nuestro cerebro racional. ¿Cuándo termina de desarrollarse al 100% nuestro cerebro racional? Recién, 25 años, 27 años. Recién se termina de completar el desarrollo cerebral. ¿Eso qué me dice a mí como papá y mamá? Que en mi hijo adolescente priman más los impulsos, los deseos, las emociones, que la reflexión y que la razón. Es por eso que un joven no mide peligros, porque lo que él goza más es de la adrenalina, de las emociones, de los deseos. Entonces no mide los riesgos, no reflexiona los riesgos. Entonces un papá o una mamá tiene que saber eso, que su hijo está gobernado más en esta etapa por sus emociones, por sus deseos. Entonces, ¿eso qué me dice? ¿Eso qué me enseña a mí? ¿Eso qué me va a enseñar? Una de las preguntas favoritas que hacen los padres cuando los hijos se portan mal es, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto, hijo? Dame una razón, ¿por qué lo has hecho? Y la pregunta ¿por qué? Encierra y lleva a que use su cerebro racional. Pero su cerebro racional todavía no funciona bien en él. Pero yo le pregunto ¿por qué? Le pido respuestas lógicas a algo que él mismo no sabe por qué. Porque él todavía es emociones. Es decir, él hace cosas por emociones todavía. Está gobernado por sus emociones. Es por eso que cuando se enamora, racionalmente tú entiendes que ese chico no le conviene, pero ella o él no lo entienden. No hay capacidad de análisis, de reflexión, porque lo gobierna su mundo emocional, en ese sentido. Entonces, yo pierdo mi tiempo y pierdo la confianza de mi hijo si yo trato de darle argumentos lógicos y racionales
para que él cambie. Entonces yo voy a chocar contra eso. Entonces eso es lo que le quiero decir con esta clave. O sea, no le dé argumentos lógicos, racionales, que él no te conviene, que es así, que es asá. No, no funciona eso. Hay que entender su parte emocional en ese sentido, ¿ya? Para entender que recién está desarrollando su cerebro. Bien, quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto. Hay tres grandes cosas que los adolescentes aborrecen. Tres cosas que los adolescentes aborrecen. Y esta es la segunda idea que quiero que se lleven. Ustedes en sus mentes tienen que llevarse la ley de la siembra y la cosecha y la ley del dar y recibir. Eso tienen que grabarlo en su mente y sus corazones, de sus hijos. Pero estas tres cosas que son los que más aborrecen los adolescentes, la tienen que ustedes tener presente siempre en sus mentes. Uno es el control. El adolescente aborrece el control. Cuando hay mucho control, lo exaspera y le genera mayor rebeldía. Segundo, otra cosa que aborrece es la crítica. Que siempre le estén diciendo tú eres así, tú eres asá, un bueno para nada, inútil, torpe, rebelde, desobediente. Eso. Y tercero, la comparación. Que tú lo compares. Pero mira cómo es tu hermano, que mira cómo es tu primo, que mira cómo es tu compañerito, tu compañera. Eso es algo que aborrece el adolescente. Y peor aún, cuando se comparan consigo mismo y el papá le dice, mira, yo a tu edad ya hacía esto, era así, era asá, y tú eres así, así. Se quiere, o lo pones en comparación contigo, eso es lo peor todavía. Eso es lo peor. Tres cosas que aborrece el adolescente. El control, la crítica y la comparación que generan finalmente un distanciamiento paternal. O sea, si tú quieres distanciarte, que tus hijos se distancien de ti, haz eso, controla, critica y compara. Se va a distanciar de ti. Pero si tú quieres un acercamiento paternal, entonces, ¿qué tienes que hacer? En vez de control, tienes que negociar. Tienes que negociar. En vez de crítica, tiene que haber elogio. Y en vez de comparación, tiene que haber empatía. Eso va creando un acercamiento entre mi hijo y yo. Eso va creando la confianza, que es la piedra angular de mi relación parento-filial para que mi hijo crezca sanamente en ese sentido. Ya, entonces, ahí están los tres enemigos en la relación parento-filial y los tres aliados que me van a permitir crecer. Entonces, terminando, grábense de memoria esto y ténganlo presente a la hora de relacionarse con sus hijos. Y lo otro que tienen que grabarse de memoria, ¿sí?, son las dos leyes del dar y recibir. Tu hijo tiene que aprender que la vida consta de derechos y deberes. La ley de la siembra derecha, la vida consta de recompensas y consecuencias. Méteselo eso en su mente, cada rato repíteselo, ¿no? Y estar ahí, él va a tenerlo presente ahí, siempre que tú lo hagas de buena manera también. Y eso va a permitir que podamos crecer con hijos sanos y con una personalidad también adecuada en ello. Bien, nos quedamos ahí. Ha sido para mí un gusto estar con ustedes. Espero que haya sido un buen material el que hayan recibido, una buena enseñanza y les pueda servir en la educación de sus hijos.